Oración para atraer dinero rápido cambió mi destino financiero. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Sydney. Antes de empezar con esta historia, que es quizás una de las más difíciles que he tenido que narrar por lo mucho que me toca la fibra sensible, quiero pedirte algo muy breve. Si alguna vez has sentido que la vida te debía una explicación, suscríbete al canal y deja tu like ahora mismo. Es un gesto pequeño para ti, pero para nosotros es el abrazo que nos permite seguir contando estas realidades. Gracias de corazón. Nunca olvidaré el sonido exacto que hace una tarjeta de crédito al ser rechazada en un restaurante de lujo. No es un sonido fuerte. De hecho, la máquina apenas emite un pitido agudo, casi imperceptible para el resto de las mesas. Pero para quien sostiene la tarjeta, ese pitido es un cañonazo en el pecho. Es el sonido de la humillación pública disfrazada de error técnico. Ocurrió hace 5 años, durante el cumpleaños número 70 de mi tía Victoria. Estábamos en ese restaurante italiano donde los precios no aparecen en el menú de las visitas, solo en el del anfitrión. Yo sabía que no debía estar allí. Mis finanzas personales eran un desastre. Vivía al día, contando las monedas para el transporte y haciendo malabares para pagar el alquiler de un estudio sin ventanas. Pero era la familia, y en mi familia, la apariencia lo era todo. Aún no lo sabía esa noche, mientras sentía como el sudor frío me bajaba por la espalda, pero esa cena sería el detonante de todo. Sería el momento exacto en que mi mente haría clic, pasando de la vergüenza a la obsesión por entender cómo atraer dinero rápido, no por avaricia, sino por dignidad. Lo que voy a contarles más adelante sobre la herencia del abuelo cambiará por completo la forma en que ven a sus propios parientes, se los aseguro. Debe ser el chip, está desgastado, mentí, con la voz temblorosa, retirando mi tarjeta débito de la mano del mesero, que me miraba con esa lástima profesional que entrenan en los sitios caros. Mi primo Roberto, que estaba sentado frente a mí ajustándose un reloj que costaba más que todo lo que yo había ganado en el último año, soltó una risita. No fue una carcajada, fue un soplido nasal, suficiente para que yo lo oyera. No te preocupes, campeón, dijo Roberto, sacando su tarjeta negra y poniéndola sobre la mesa con un golpe seco. Yo invito al primo. Otra vez. La mesa se quedó en silencio, un silencio pegajoso. Mi tía Victoria sonrió, esa sonrisa que no llega a los ojos, y dijo: «Ay, Roberto, eres tan generoso. Es que, pobrecito, la situación está difícil para algunos». Ese pobrecito me dolió más que un insulto directo. Era una humillación silenciosa, la confirmación de que yo era el caso de caridad de la familia, el fracasado, la oveja negra financiera en un rebaño de supuestos lobos de Wall Street. Quiero pedirte que te quedes hasta el final de esta historia, y por favor, no salgas del video mientras escribes tu opinión en los comentarios, porque necesito saber si alguna vez te han hecho sentir menos por no tener dinero. Lo que descubrí meses después sobre Roberto y mi tía te hará replantearte quién tiene realmente el poder en una familia. Esa noche regresé a casa en autobús porque no tenía para el taxi. Llovía, me senté junto a la ventana viendo las luces de la ciudad y lloré, no por tristeza, sino por rabia. Sentía que el dinero me huía. Trabajaba 10 horas al día en un almacén logístico, llegaba con la espalda rota, y aún así, nunca era suficiente. Veía videos en internet, leía foros sobre cómo ser millonario, pero todo me parecía una estafa o un sueño imposible para alguien con mi apellido y mi suerte. Fue en esa época cuando mi abuelo, don Anselmo, cayó enfermo. Él era el único que nunca me miró con lástima. El abuelo había construido una pequeña fortuna hacía décadas, pero la familia decía que se lo había gastado todo en malos negocios y que ya no quedaba nada. Vivía en una casa antigua, enorme pero descuidada, llena de polvo y recuerdos. Cuando lo internaron,
la dinámica familiar cambió drásticamente. De repente, el drama financiero familiar se desató. Mis tíos, que apenas lo visitaban, empezaron a hacer guardias en el hospital, no por amor, y esto es lo más duro de admitir, sino por miedo. Miedo a que el viejo hubiera escondido algo, miedo a no estar en el testamento. Yo iba a verlo por las tardes, después del trabajo. Le leía el periódico. Él ya casi no hablaba, pero me apretaba la mano. Un día, en un momento de lucidez, me hizo un gesto para que me acercara. No busques fuera, susurró, con la voz rota por la flema y la edad. El secreto no está en los bancos. Busca en el libro azul. La oración para atraer dinero rápido, no es lo que crees. Pensé que deliraba. ¿Una oración? Mi abuelo nunca fue un hombre religioso en el sentido tradicional. Era un hombre de números, de tierra, de negocios. ¿Qué tenía que ver una oración con la abundancia o con salir de la miseria en la que yo vivía? Sin embargo, esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Más adelante entenderán que no se refería a rezar de rodillas, sino a algo mucho más poderoso, algo que tiene que ver con la mentalidad y una técnica olvidada que cambió mi destino. Pero en ese momento, solo asentí para calmarlo. La situación con mis primos empeoró. Roberto comenzó a enviarme enlaces de supuestos gurús financieros, burlándose. Ya invertiste en cripto, primo, ¿verdad? Que necesitas capital para eso. Lo que Roberto no sabía era que el karma financiero estaba a punto de golpear nuestra puerta, y que la rueda de la fortuna estaba por girar de una manera violenta. Recuerdo que una semana antes de que el abuelo falleciera, escuché una conversación detrás de la puerta de la habitación del hospital. Eran mi tía Victoria y un abogado. No sabía quién era ese abogado en ese momento, pero su voz era fría, calculadora. Si no hay testamento actualizado, la casa se divide entre los 3 hermanos, decía el abogado. Pero si encontramos esa cuenta en el extranjero de la que hablaba Anselmo hace años, eso cambia las cosas. Tenemos que asegurarnos de que el chico no sepa nada. El chico, era yo. Hablaban de mí como si fuera un obstáculo, una molestia. Me quedé paralizado. Mi corazón latía tan fuerte que temía que lo escucharan al otro lado de la puerta. ¿Había dinero? ¿Realmente había una herencia oculta? ¿O era solo la avaricia hablando? Me alejé en silencio, temblando. Esa noche no pude dormir. Busqué en Google cosas estúpidas como prosperidad inmediata o cómo saber si mi familia me roba la herencia. Caí en foros donde la gente contaba las peores traiciones familiares. Leí historias de hermanos que se dejaban de hablar por un terreno baldío. Me di cuenta de que no estaba solo, pero eso no me consolaba. Necesitaba un plan. Antes de continuar, quiero decirles que hay detalles legales muy sucios sobre lo que hicieron mis tíos que no puedo contar aquí abiertamente por políticas de la plataforma, pero en la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse en YouTube, y solo se debe entrar después de ver el video completo, donde profundizo en la parte legal y oscura de esto. Al día siguiente, fui a la casa del abuelo. Tenía llave porque yo le regaba las plantas. La casa olía a encierro y a medicina antigua. Fui directo a su despacho. Era un caos de papeles, facturas de los años 90 y polvo. Busqué el libro azul que mencionó. No había ningún libro azul a la vista. Revisé estantería por estantería. Nada. Empecé a desesperarme. Sentía que el tiempo se acababa. Si el abuelo moría, mis tíos entrarían aquí como buitres y arrasarían con todo. Entonces, lo vi. No era un libro en la estantería. Era un cuaderno viejo, de tapas azules desgastadas, que servía para calzar la pata de su escritorio cojo. Lo saqué con cuidado. Al abrirlo, cayó una hoja doblada en 4 partes, amarillenta por el tiempo. Lo que leí en esa hoja no era brujería, ni una lista de cuentas bancarias. Era algo que al principio me decepcionó profundamente, pero que luego entendería que era la llave de mi libertad financiera. Mis manos temblaban mientras leía la primera línea. Justo en ese momento,
escuché el ruido de un auto estacionándose afuera. Eran ellos. Mi tía Victoria y Roberto habían llegado antes de lo esperado. Me metí el papel en el bolsillo y el cuaderno dentro de mi chaqueta. Mi corazón iba a estallar. Si me encontraban registrando, usarían eso en mi contra para desheredarme legalmente. Escuché la llave girar en la cerradura. Tiene que estar aquí, mamá. El abuelo nunca tiraba nada, dijo la voz de Roberto en el pasillo. Estaba atrapado en el despacho. Y lo que estaba a punto de suceder en los próximos 10 minutos definiría si yo terminaría en la cárcel o si empezaría mi camino para ser millonario. La puerta del despacho se abrió. Esta es solo la primera parte. No se imaginen ni por un segundo lo que Roberto traía en la mano. ¿Quieren saber qué pasó cuando me encontraron allí y qué decía exactamente el papel? La puerta se abrió de golpe y Roberto se quedó allí, con la mano en el pomo y una expresión que oscilaba entre la sorpresa y el desprecio puro. En su otra mano no traía un arma. Por supuesto, esto no es una película de acción. Traía algo mucho más peligroso para mis intereses. Un cerrajero profesional venía detrás de él, cargando un maletín de herramientas pesadas. Iban a reventar la caja fuerte esa misma tarde, con el abuelo aún respirando en el hospital. ¿Qué haces tú aquí?, escupió Roberto, entrando en la habitación y ocupando todo el espacio con su ego inflado. Mi tía Victoria apareció detrás de él, con su abrigo de piel sintética y esa mirada de escáner que tienen las personas que calculan el precio de todo lo que ven. Vine a regar las plantas, tía. El abuelo me dio las llaves hace años, ¿recuerdas?, dije, tratando de que no me temblara la voz. Sentía el cuaderno azul quemándome contra las costillas, oculto bajo mi chaqueta cerrada. Roberto soltó una carcajada seca. Regar las plantas en el despacho. Claro, seguro estabas buscando si el viejo guardaba efectivo en los libros. No, eres patético. Me aparté de la mesa. Victoria pasó un dedo enguantado por el polvo del escritorio, justo por el hueco donde segundos antes estaba el cuaderno que nivelaba la pata coja. La mesa se tambaleó ligeramente cuando ella se apoyó. Mi corazón se detuvo. Si miraba abajo y veía que faltaba el calce, sabría que me había llevado algo. Vete a casa, ordenó mi tía sin mirarme. Esto es asunto de adultos. Y deja las llaves en la entrada. Cambiaremos la cerradura hoy mismo. Salí de allí sintiéndome un ladrón en mi propia familia, pero con el pecho vibrando de adrenalina. No dejé las llaves. Fue mi primer acto de rebelión silenciosa. Caminé 10 cuadras bajo la llovizna hasta que estuve seguro de que nadie me seguía, y me refugié en una cafetería barata. Pedí un café solo porque era lo más económico y, con manos temblorosas, saqué el cuaderno y la hoja doblada. Lo que voy a revelar ahora es el punto de inflexión. Si estás buscando fórmulas mágicas, te decepcionarás. Pero si quieres entender la psicología del dinero, esto es oro puro. La hoja no contenía una oración religiosa. El título, escrito con la caligrafía firme de mi abuelo de hacía 40 años, decía, oración para atraer dinero rápido, el protocolo de la identidad. No era un rezo a un santo, era un contrato psicológico con uno mismo. El texto empezaba diciendo, el dinero no llega a la necesidad, huye de ella. El dinero llega al orden y a la certeza. Si pides desde la carencia, recibirás más carencia. Si ordenas desde la abundancia, la realidad se ajusta. Debajo, había una serie de afirmaciones y, lo más importante, una lista de acciones diarias para reprogramar la mente hacia la libertad financiera. Era un método para dejar de pensar como pobre y empezar a operar con la frecuencia de un millonario antes de tener el primer centavo. Leí aquello con escepticismo. Yo necesitaba pagar la renta, no filosofía barata. Pero entonces leí la nota al pie de página. Usé esto en 1982, cuando lo perdí todo. En 6 meses, multipliqué por 10 lo que tenía. No es magia, es enfoque. Decidí probarlo. No tenía nada que perder. Mis finanzas personales ya estaban en el fondo del pozo. 3 días después,
El teléfono sonó de madrugada. Era el hospital. El abuelo había fallecido. El funeral fue un evento social para mis tíos, una pasarela de hipocresía donde lloraban con un ojo y miraban el reloj con el otro. Yo me mantuve al margen, aplicando la primera regla del cuaderno azul: silencio. El dinero y los planes crecen en la oscuridad. No anuncies tus movimientos. La lectura del testamento fue una semana después. Aquí es donde entra el análisis legal que prometí. Consulté tiempo después con un abogado experto en sucesiones sobre lo que ocurrió ese día, y me dijo que técnicamente mis tíos ganaron la batalla, pero perdieron la guerra por un tecnicismo que ellos mismos despreciaron. El notario, un hombre mayor y serio, leyó la última voluntad de don Anselmo. A mis hijos, Victoria y Esteban, el padre de Roberto, les lego la propiedad inmueble ubicada en la calle Los Robles, así como todos los activos bancarios conocidos. Victoria soltó un suspiro de alivio que resonó en toda la sala. Roberto chocó el puño discretamente con su padre. Ya se veían vendiendo la casona por millones. Sin embargo, continuó el notario, y el aire se tensó, a mi nieto, a quien nadie escuchó cuando yo aún tenía voz, le lego el contenido íntegro de mi biblioteca personal, incluyendo todos los libros, documentos y el mobiliario de mi despacho, con la condición de que debe retirarlo todo, en un plazo de 48 horas o perderá el derecho. Roberto estalló en una risa burlona. ¿Le dejó los libros viejos?, dijo, sin ningún respeto. El abuelo le dejó la basura para que nosotros no tuviéramos que limpiarla. ¡Qué genio! Mi tía me miró con esa lástima fingida otra vez. Bueno, cariño, al menos podrás vender el papel al peso. Algo sacarás para el autobús. Sentí la sangre hervir en mis mejillas. La humillación era pública. Me estaban dejando las sobras. O eso creían ellos. Lo que nadie sabía, ni siquiera yo en ese momento con total certeza, era que esa biblioteca escondía mucho más que historias. El abuelo sabía exactamente lo que hacía. Ese drama financiero familiar estaba orquestado por él desde la tumba. Acepté la herencia. Me llevaré todo mañana, dije con voz firme. Esa noche, empecé a aplicar la oración del cuaderno. No recé. Me senté en mi cuarto, a oscuras, y visualicé no el dinero, sino la dignidad. Repetí las frases del abuelo. Sentí un cambio sutil en mi estómago. Dejé de sentirme víctima. Al día siguiente, alquilé una furgoneta con mis últimos ahorros para mudar los libros. Mientras cargaba las cajas pesadas bajo la mirada burlona de Roberto, que ya estaba midiendo las paredes de la casa para reformarla, se me cayó un libro al suelo. Era una edición antigua de El Conde de Montecristo. Al caer, la tapa se abrió de una forma extraña. No se abrieron las hojas. Se abrió la contraportada. Era un libro hueco. Roberto estaba de espaldas, hablando por teléfono sobre qué coche se compraría. Me agaché rápido. Dentro del libro hueco no había billetes. Había algo mucho más confuso, una llave pequeña y una dirección escrita en una tarjeta de visita de un lugar en Suiza, y debajo, una nota rápida: para empezar a atraer dinero rápido, primero necesitas capital semilla. No se lo digas a nadie. Me guardé la llave y la tarjeta en el calcetín. Mi pulso se aceleró a 1000 por hora. ¿Qué se te cayó, torpe?, preguntó Roberto girándose. Nada, respondí, levantando el libro y cerrándolo. Solo basura vieja, como dijiste. Roberto sonrió. Oye, primo, cuando seas millonario con tus libros viejos, acuérdate de nosotros, dijo con sarcasmo. Lo haré, dije, y por primera vez en mi vida, lo dije en serio, aunque él no captó la ironía. Cargué todo en la furgoneta, miles de libros. Cuando llegué a mi pequeño apartamento, apenas cabía yo entre tantas cajas. Me senté en el suelo, rodeado de ese olor a papel viejo, y saqué la llave y la tarjeta. La dirección no era de un banco, era de una empresa de seguridad privada en Zúrich, pero yo no tenía ni un centavo para viajar a Suiza. Estaba literalmente quebrado,
con una biblioteca que no cabía en mi casa y una llave que podía ser la solución a todo o una broma final. Fue entonces cuando recordé la segunda parte de la oración del cuaderno azul, la que hablaba sobre la ley del vacío. Decía que para recibir prosperidad, primero tenía que soltar. Miré los libros, eran miles, algunos parecían primeras ediciones. ¿Qué pasaría si el verdadero tesoro no era la llave, sino lo que estaba a la vista de todos y nadie supo valorar? Tomé una decisión arriesgada. Iba a vender uno de los libros para pagar el viaje a Suiza, pero no sabía que al llevar ese libro a un tasador experto al día siguiente, la policía terminaría involucrada. Recuerden que en la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse en YouTube y solo se debe entrar después de ver el video completo, porque lo que descubrí sobre el origen de esos libros es algo que roza la ilegalidad. Llevé el libro a la librería anticuaria más prestigiosa de la ciudad. El dueño, un hombre con monóculo que parecía salido del siglo XIX, lo examinó con guantes blancos. «Hijo», dijo, bajando la lupa y mirándome con ojos desorbitados. «¿Tienes idea de lo que tienes aquí? ¿De dónde sacaste esto?» «Era de mi abuelo», respondí. «Espero que tengas los papeles», murmuró él, yendo hacia el teléfono, «porque si no, tendré que llamar a las autoridades». Este libro fue reportado como robado de una colección nacional hace 30 años. Me quedé helado. ¿Mi abuelo era un ladrón? ¿Toda mi herencia era mercancía robada? Esta historia se está poniendo cada vez más oscura. ¿Mi abuelo me dejó una fortuna o una condena de cárcel? La abundancia a veces viene disfrazada de problemas graves. El anciano mantenía la mano sobre el auricular, mirándome fijamente por encima de sus gafas. El silencio en la tienda de antigüedades era tan denso que podía escuchar el zumbido de una mosca golpeando contra el cristal del escaparate. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era posible que mi abuelo, el hombre que me enseñó a jugar ajedrez y a respetar la palabra dada, fuera un criminal de guante blanco. «Espere», dije, tratando de sonar como un hombre inocente y no como un nieto desesperado. «Si ese libro fuera robado, ¿por qué lo traería aquí a plena luz del día? No soy un ladrón, soy su nieto». El anticuario dudó, soltó el teléfono lentamente, pero no apartó la mirada del libro. «Ese ejemplar desapareció de la Biblioteca Nacional durante el gran incendio del 92, murmuró, casi para sí mismo. «Se dio por quemado. Si esto es auténtico, joven, tienes en tus manos un problema federal o una fortuna incalculable, pero no puedo comprarlo. Sal de aquí antes de que cambie de opinión y decida que mi deber cívico es más fuerte que mi curiosidad». Salí de la tienda con el libro apretado contra el pecho, sintiendo que llevaba una bomba de tiempo. Caminé rápido, cruzando calles sin mirar, hasta que llegué a mi pequeño apartamento. Cerré la puerta con doble llave y me dejé caer contra ella, respirando agitadamente. Mi situación de finanzas personales acababa de pasar de crítica a peligrosa. Tenía miles de libros que, aparentemente, podían ser robados. Si intentaba vender otro, podría terminar en la cárcel. Mi plan para atraer dinero rápido se estaba desmoronando. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Roberto en el grupo familiar, del cual aún no me habían expulsado, probablemente para regodearse. «La casa es una ruina. Tuvimos que romper una pared en el sótano porque sonaba hueca. Solo había ratas. El abuelo estaba senil. Espero que disfrutes de tu papel viejo, primo. Al menos te servirá para encender la estufa». La rabia me invadió, pero recordé la oración para atraer dinero rápido del cuaderno azul. Fui a buscarlo. Lo abrí en una página marcada con un clip oxidado. El título decía sobre la legalidad y la posesión. Debajo, una nota manuscrita de mi abuelo. «Si estás leyendo esto, intentaste vender el Montecristo. Calma, no es robado. Lo compré legalmente en una subasta privada en Viena antes de que el registro se equivocara tras el incendio. La factura está dentro de la tapa trasera del cuaderno, no del libro».
Siempre guarda los recibos. Hijo, es la diferencia entre un criminal y un coleccionista. Busqué frenéticamente en el forro del cuaderno azul. Allí estaba, un papel de seda, casi transparente por los años, con sellos oficiales y una firma notarial. Era legítimo, mi abuelo no era un ladrón, era un genio paranoico que sabía que la historia se reescribe a conveniencia de los poderosos. Esa noche, no pude dormir. Busqué en Internet análisis legales sobre la posesión de bienes disputados. Encontré un video de un abogado experto en patrimonio que explicaba casos similares. Si tienes la factura de compra de un bien que se cree perdido, legalmente eres el dueño, pero el Estado intentará confiscártelo. La clave no es venderlo, sino usarlo como colateral. Colateral, esa palabra resonó en mi cabeza, pero para eso necesitaba tiempo y abogados, y yo no tenía ni para comer. Mi única salida seguía siendo la llave de Suiza, pero ¿cómo llegar a Zúrich sin dinero? Miré a mi alrededor. Mi apartamento era un reflejo de mi vida estancada, una televisión que usaba para evadirme, una consola de videojuegos vieja, una guitarra que nunca aprendí a tocar bien, solo cosas que compraba para llenar el vacío de no tener libertad financiera. Tomé una decisión radical. Si quería cambiar mi destino y dejar de ser el pobrecito de la familia, tenía que sacrificar mi comodidad actual. Vendí todo, y cuando digo todo, es todo. La televisión, la cama, la ropa que no necesitaba, el microondas. Me quedé con un colchón en el suelo, 2 mudas de ropa y los libros del abuelo. Con el dinero recaudado, que apenas sumaba unos cientos de dólares, compré el billete de avión más barato a Zúrich, con 3 escalas y sin equipaje facturado. Antes de irme, dejé los libros peligrosos escondidos en un trastero alquilado por 2 meses. No podía arriesgarme a que Roberto o mi tía entraran en mi casa mientras yo no estaba. El drama financiero familiar estaba lejos de terminar. De hecho, sentía que estaba a punto de entrar en su fase más agresiva. Llegué a Zúrich una mañana gris y fría. Me sentía fuera de lugar. La gente caminaba con abrigos de lana caros y relojes que costaban más que la casa de mis padres. Yo llevaba mi chaqueta desgastada y las manos en los bolsillos para ocultar que me temblaban los dedos. La dirección de la tarjeta me llevó a un edificio discreto de acero y cristal, sin letreros llamativos. No era un banco comercial, era una de esas empresas de custodia privada de alta seguridad, donde la discreción es el único producto real. Me acerqué al mostrador. La recepcionista me miró de arriba a abajo, no con desprecio, sino con esa indiferencia suiza que es aún más fría. Tengo una cita, o bueno, tengo esto, dije, poniendo la llave y la tarjeta sobre el mármol inmaculado. La mujer tomó la llave, revisó un número grabado en el metal y su expresión cambió ligeramente. Tecleó algo en su ordenador y levantó el teléfono. El titular de la caja 404 está aquí. Sir, procedan. 2 guardias de seguridad aparecieron y me escoltaron a un ascensor que solo bajaba. Mis oídos se taparon por la presión. Estábamos bajando muchos metros bajo tierra. ¿Sabe usted qué hay en la caja?, me preguntó uno de los guardias, rompiendo el protocolo. No tengo ni idea, respondí sinceramente. Mejor, dijo él, a veces la ignorancia es segura. Llegamos a una sala acorazada. Las paredes estaban forradas de cajas metálicas. El guardia señaló la número 404. Necesitamos su llave y mi llave maestra, dijo. Introduje la llave pequeña que había encontrado en el libro hueco. Giró suavemente. El mecanismo hizo un clic satisfactorio. El guardia giró la suya y se retiró, dejándome solo con la caja extraída sobre una mesa de metal. Mis manos sudaban. Pensé en la oración para atraer dinero rápido, en la promesa de prosperidad y abundancia que mi abuelo me había dejado en forma de acertijos. Pensé en la cara de Roberto burlándose de mí en el restaurante. Levanté la tapa de la caja metálica. Esperaba lingotes de oro, esperaba fajos de billetes, esperaba diamantes.
pero la caja estaba casi vacía. Solo había 3 cosas dentro: un pasaporte a nombre de mi abuelo, pero con otra nacionalidad, una memoria USB antigua, de esas gruesas de los años 2000, y una carta sellada con lacre rojo que tenía escrito en el frente: para mi nieto, léela solo si tuviste el valor de vender tus cosas para llegar aquí. Abrí la carta con desesperación. Lo que leí en las primeras líneas hizo que se me helara la sangre y comprendiera por qué mi familia siempre tuvo miedo del abuelo. Querido nieto, si estás leyendo esto, has pasado la prueba de la fe. El dinero no está en esta caja. El dinero ya lo tienes, pero no sabes dónde mirar. Lo que hay en esta memoria USB no es fortuna, es poder. Aquí están las pruebas de cómo tu tío Esteban y tu tía Victoria desviaron fondos de mi empresa hace 15 años. Ellos crearon su riqueza robándome a mí, y ahora, tú tienes el botón para destruirlos o para negociar. Me quedé paralizado. Tenía en mis manos la prueba de un delito financiero masivo, pero la carta continuaba: sin embargo, la venganza no da de comer. Si quieres ser verdaderamente millonario, no uses esto para denunciarlos. Úsalo para recuperar lo que es tuyo por derecho divino. La verdadera herencia está en la cuenta que se desbloquea con el código que está tatuado en tu memoria infantil, aunque no lo recuerdes. ¿Tatuado en mi memoria? ¿De qué hablaba? En ese momento, mi teléfono, que por milagro tenía señal en el búnker gracias al wifi de invitados, empezó a sonar insistentemente. Era una videollamada. Era mi tía Victoria. Contesté, confundido. Su rostro estaba pálido, desencajado. Estaba llorando. No sé dónde estás, pero tienes que volver, gritó. La policía está aquí. Roberto. Han arrestado a Roberto. El mundo se detuvo. ¿Habían descubierto el fraude por su cuenta? ¿O era otra trampa? Miré la memoria USB en mi mano. Yo tenía el arma nuclear financiera. Pero al parecer, la guerra había empezado sin mí. Esta historia está a punto de dar un giro que nadie espera. ¿Qué le pasó a Roberto? ¿Y cuál es ese código que supuestamente tengo en mi memoria? ¿Roberto arrestado? Repetí, sintiendo como mi propia voz resonaba en las paredes metálicas de la bóveda suiza. Sí, ese idiota, sollozó mi tía Victoria, perdiendo toda la compostura de dama de alta sociedad. En su obsesión por encontrar dinero oculto en la casa, contrató a unos obreros clandestinos para picar los muros del sótano. Derribaron un muro de carga. Sidney, parte de la estructura cedió y la casa ha sido declarada en ruina inminente por el ayuntamiento. Los vecinos denunciaron el ruido. Vino la policía y encontraron algo más, algo que tu abuelo tenía escondido allí y que Roberto intentó sacar a la fuerza. La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono en silencio. La ironía era brutal. Roberto, buscando atraer dinero rápido mediante la fuerza bruta, había destruido la única herencia real que tenían, la casa, y yo, que había buscado a través del silencio y la paciencia, tenía en mi mano una memoria USB que valía más que 10 mansiones. Guardé el dispositivo y el pasaporte del abuelo en mi bolsillo interior. Salí del banco con una sensación extraña. No tenía ni un franco suizo para comprar un sándwich, pero caminaba con la seguridad de un millonario. Era la mentalidad de la que hablaba el cuaderno azul. La abundancia no es lo que tienes en el bolsillo, es lo que sabes que eres capaz de generar o destruir. El viaje de regreso fue una odisea. Tuve que dormir en el aeropuerto porque mi vuelo salía al día siguiente y no tenía para un hotel. Comí unas galletas que traía en la mochila. Pero mientras masticaba aquellas galletas secas, mi mente trabajaba a 1000 por hora descifrando la segunda parte del acertijo, el código tatuado en tu memoria infantil. ¿Qué número era? ¿Qué código? Cerré los ojos y me transporté a mi infancia. Veía al abuelo en su despacho. Yo tenía 7 años. Él me sentaba en sus rodillas frente a su vieja caja fuerte, esa que Roberto había intentado abrir con un soplete sin éxito. A ver, campeón, me decía el abuelo, vamos a jugar a los espías. Si alguna vez me pasa algo,
tú eres el único que sabe la clave. Repítela conmigo. Y la repetíamos como una canción. Arriba. 2. Abajo. 4. Vuelta. 7. No eran números de una cuenta, eran movimientos. Era una combinación mecánica, pero la cuenta en Suiza no tenía dial, era digital. ¿Cómo se traducía eso? De repente, lo entendí. No era la caja fuerte física, era el teclado numérico del teléfono antiguo de disco que él tenía. Los movimientos correspondían a números específicos en la posición del dial. Dibujé el esquema en una servilleta. Arriba 1, 2, 2, abajo 0, 4, 4, vuelta completa 9, 7, 7, 120.497. Esa fecha, 12 de abril del 97, el día que mi abuela murió, el día que la prosperidad emocional de mi abuelo se rompió, y quizás el día que decidió proteger su legado de la codicia de sus hijos. Aterricé en mi ciudad con el código en la cabeza y la evidencia en el bolsillo. Fui directo a la casa familiar, o lo que quedaba de ella. Había cintas de prohibido el paso de la policía y protección civil. La fachada tenía una grieta enorme que la atravesaba como una cicatriz. Mi tía Victoria estaba en la acera, discutiendo con un abogado. Roberto acababa de salir bajo fianza. Se le veía sucio, ojeroso y, por primera vez, asustado. Me acerqué. Tú, gritó Roberto al verme. Tú sabías esto, sabías que la casa era una trampa. Yo no sabía nada, Roberto, dije con calma, una calma que los descolocó. Solo sabía que el abuelo respetaba la casa. Tú quisiste destriparla. El abogado, un hombre bajito y nervioso, me miró. Joven, la situación es crítica. Sus tíos enfrentan cargos por destrucción de patrimonio histórico y, bueno, la policía encontró bonos al portador caducados en el muro derribado. Creen que es lavado de dinero. Sus finanzas personales están congeladas mientras se investiga. Necesitan liquidez urgente para la fianza real y las multas, o irán a prisión preventiva. Ahí estaba, el drama financiero familiar en su punto máximo. Necesitaban dinero, y yo tenía la llave para hundirlos o salvarlos. Pero no como ellos esperaban. Vamos a un lugar privado, dije. Fuimos a una cafetería cercana. Se sentaron frente a mí. Mis tíos, que siempre me miraron por encima del hombro, ahora esperaban que yo dijera algo, cualquier cosa. Saqué la memoria USB y la puse sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó mi tía, secándose las lágrimas con un pañuelo de seda que ya no podía permitirse reponer. Esto, dije, es la prueba de que durante 15 años, tú y el tío Esteban falsificaron las firmas del abuelo para desviar fondos de su empresa textil a cuentas fantasma en Panamá. El silencio fue sepulcral. Roberto se puso pálido. El abogado abrió los ojos como platos. Eso es un delito grave de fraude y apropiación indebida, murmuró el abogado, casi por instinto profesional. Si eso llega a un juez, con los antecedentes actuales, estamos hablando de 10 a 15 años de cárcel. Aquí hago una pausa para integrar un formato que prometí, el análisis de un abogado. Antes de esta reunión, consulté brevemente con un amigo estudiante de Derecho Penal sobre la validez de estas pruebas antiguas. Me dijo, legalmente, muchos de esos delitos podrían haber prescrito, pero, si el dinero sigue moviéndose o generando intereses hoy en día, se considera un delito continuado. Es decir, si tocas ese dinero ahora, reactivas el crimen. Esa USB es una granada de mano sin seguro. Mi tía empezó a temblar. ¿Cómo? ¿Cómo tienes eso? El abuelo lo sabía. Respondí. Lo sabía todo, y me lo dejó a mí. ¿Vas a denunciarnos?, preguntó Roberto, con la voz quebrada. Ya no había burla, solo terror. Podría, dije, recostándome en la silla. Podría ir a la policía ahora mismo y sumar esto a vuestro desastre de la casa. Perderían lo poco que les queda. La libertad financiera que robaron se convertiría en una celda de 3x3. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Recordé las miradas de lástima en los cumpleaños,
las sobras de la cena, el pobrecito. Pero hay otra opción, continué. El abuelo dejó una cuenta a mi nombre. Una cuenta que ustedes no tocaron porque no sabían que existía. El problema es que para desbloquearla legalmente sin levantar sospechas fiscales, necesito que ustedes renuncien voluntariamente a cualquier reclamo sobre la herencia restante, incluyendo los terrenos del sur que el abuelo compró hace 50 años y que nadie recuerda. ¿Los terrenos del pantano?, dijo mi tía. Eso no vale nada. Entonces no les costará nada firmar, sentencié. Lo que ellos no sabían, y lo que yo había descubierto leyendo los diarios del abuelo en esas noches de insomnio, es que esos terrenos del pantano habían sido recalificados hace un mes para un proyecto de energía eólica estatal. Valían millones. Les puse el documento de renuncia delante. Firmen, y la memoria USB desaparece. No firmen, y se la entrego al fiscal que lleva el caso de la casa. Les aseguro que nunca había visto a alguien firmar tan rápido. El miedo a perder la libertad es más fuerte que la avaricia. Salí de esa cafetería con el documento firmado y la USB en mi bolsillo. Me sentía poderoso, pero también vacío. Había ganado la batalla legal, pero aún me faltaba el paso final, acceder al dinero real y demostrar que la oración para atraer dinero rápido funcionaba. Fui al Banco Central de la ciudad. Solicité hablar con el gerente de cuentas especiales. Le mostré el pasaporte del abuelo, mi identificación y le dije, vengo a ejecutar el protocolo de la cuenta durmiente 120.497. El gerente me miró extrañado, tecleó el número y su rostro cambió de color. Se levantó de su silla y me hizo un gesto para que lo siguiera a una sala privada. Señor, dijo, con voz temblorosa, llevamos 20 años esperando que alguien reclamara esto, pero hay un problema. Para retirar los fondos, el titular original estipuló una última condición presencial. ¿Una prueba? ¿Qué prueba?, pregunté, sintiendo que el abuelo me estaba poniendo una última trampa desde el más allá. Debe depositar en la cuenta, en este momento, una suma simbólica que demuestre que no necesita el dinero. La cláusula dice, al que tiene, se le dará más, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Debe depositar $10.0 en efectivo. Ahora, o la cuenta se bloquea para siempre y el dinero pasa a caridad. Me quedé helado. Tenía el código. Tenía la herencia ganada a mis tíos. Tenía la mentalidad, pero no tenía $10.0. Tenía, literalmente, $5 en el bolsillo. El gerente me miró el reloj. El sistema cierra en 1 hora. Señor, estaba a punto de perder una fortuna incalculable por no tener $10.000. La ironía del destino era cruel. Fue entonces cuando recordé el enlace que siempre menciono. En la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse en YouTube y solo se debe entrar después de ver el video completo, porque lo que tuve que hacer en esa hora para conseguir el dinero es algo de lo que no estoy orgulloso, pero que cambió mi vida para siempre. Salí del banco corriendo. Tenía 59 minutos. ¿Cómo consigues $10.0 en 1 hora sin robar un banco? La respuesta estaba en el objeto que llevaba en la mochila y que había olvidado por completo hasta ese momento. Esta historia llega a su fin en la próxima parte. ¿Logré conseguir el dinero? ¿Qué pasó con mis tíos finalmente? Y lo más importante, ¿cuánto dinero había realmente en esa cuenta? Corrí como si el diablo me persiguiera, esquivando peatones y saltando charcos, con la mochila golpeándome la espalda. Quedaban 50 minutos para que el banco cerrara y la oportunidad de cambiar mi vida se esfumara para siempre. El objeto que llevaba en la mochila, y que había olvidado por completo en medio del caos del viaje a Suiza y el drama financiero familiar, era el reloj de bolsillo Patek Philippe de mi abuelo. Él me lo había dado años atrás, diciendo que estaba roto y que no valía la pena arreglarlo. Yo lo había guardado en el fondo de mi mochila vieja como un amuleto, envuelto en un pañuelo sucio, pensando que era una baratija de latón. Pero la noche anterior,
Mientras buscaba el pasaporte en el hotel de Zúrich, vi el sello en la tapa trasera bajo la luz de la lámpara. No era latón, era oro de 18 quilates, y no estaba roto, solo necesitaba cuerda y fe. Entré en la casa de empeños más exclusiva de la ciudad, empapado de sudor y respirando con dificultad. El dueño, un hombre que había visto demasiada desesperación humana como para inmutarse, levantó una ceja. Necesito $10,000. Ahora. En efectivo, jadeé, poniendo el reloj sobre el mostrador de terciopelo. El hombre tomó su lupa. El silencio duró 2 minutos que parecieron 2 décadas. Mi corazón latía tan fuerte que temía que rompiera el cristal del mostrador. Si me decía que era falso, mi camino para ser millonario terminaba allí, en una tienda oscura que olía a naftalina y sueños rotos. Es una pieza rara, murmuró, sin levantar la vista. Un modelo de 1948. La maquinaria está intacta. Pero no puedo darte 10,000 así como así. Te doy 7, 10. Insistí, golpeando la mesa. La desesperación me dio una autoridad que no sabía que tenía. Vale 20 y usted lo sabe. Le estoy dando el negocio de su vida. Deme 10,000 y desaparezco. Me miró a los ojos. Vio el hambre, vio la determinación, vio que yo no estaba allí para negociar centavos, sino para comprar mi libertad financiera. Abrió la caja fuerte y contó los billetes. Salí de allí con un fajo de billetes en el bolsillo y 40 minutos en el reloj. La carrera de vuelta al banco fue una borrosidad de luces y claxones. Cuando irrumpí en la oficina del gerente, faltaban 3 minutos para el cierre automático del sistema. Lo tengo, dije, arrojando el dinero sobre su escritorio. El gerente contó los billetes con una lentitud exasperante. 9.8, 9.9, 10.0. Miró su ordenador. Presionó Enter. Una luz verde parpadeó en la pantalla. Bienvenido de nuevo, señor Sidney, dijo, girando el monitor hacia mí. La cuenta durmiente 120.497 ha sido reactivada. Miré la pantalla, mis rodillas cedieron y tuve que agarrarme a la silla para no caer. No había millones en efectivo, había algo mucho más inteligente. El saldo en efectivo era de apenas $50,000, pero debajo, en la sección de activos en custodia, había 2 líneas que brillaban como el sol: títulos de propiedad, 500 hectáreas en el sector sur, zona eólica. Patente industrial, 4.402 regalías acumuladas. Mi abuelo no había guardado dinero estático. El dinero se pudre con la inflación. Había guardado activos. Los terrenos del pantano, esos de los que mis tíos se burlaron y renunciaron firmando aquel papel en la cafetería, ahora valían una fortuna porque el Estado acababa de aprobar la construcción de un parque eólico allí, y la patente era sobre un mecanismo textil que él inventó en los 80 y que seguía usándose en maquinaria moderna. Las regalías acumuladas durante 20 años, sumadas al valor de la tierra, ascendían a una cifra que no voy a decir aquí por seguridad, pero les aseguro que era suficiente para que la palabra prosperidad se quedara corta. Me había convertido en millonario, no por la lotería, sino por la visión a largo plazo de un viejo que todos llamaban loco. Donde están ahora han pasado 5 años desde ese día. La oración para atraer dinero rápido del cuaderno azul sigue en mi mesita de noche. No porque crea que tiene poderes mágicos, sino porque me recuerda que el dinero es una consecuencia del orden mental, no del deseo. Mi tía Victoria vive ahora en un apartamento de alquiler en las afueras. Después de que el banco embargara las ruinas de la casa familiar para cubrir las multas del ayuntamiento, su estatus social se evaporó. A veces me envía correos electrónicos preguntando cómo estoy, con esa falsedad dulce de siempre. Nunca le contesto. Aprendí que la abundancia requiere podar las ramas podridas del árbol genealógico. Roberto es un caso especial. Fue condenado a 2 años por fraude y destrucción de patrimonio, pero salió a los 6 meses por buena conducta. La última vez que supe de él,
estaba trabajando en un concesionario de autos usados, intentando convencer a la gente de que comprara coches que no pueden pagar. La ironía es deliciosa, ahora él vive de la apariencia, tal como le enseñaron, pero sin el capital para respaldarla. En cuanto a mí, recuperé el libro de El Conde de Montecristo del anticuario, pagué el préstamo y guardé el reloj de mi abuelo que volví a comprar por el doble de precio un mes después en una caja fuerte real. No vivo en una mansión, compré una casa tranquila, con mucha luz y una biblioteca enorme. Mis finanzas personales están automatizadas. Invierto, dono y vivo con una tranquilidad que el dinero no compra, pero que facilita mucho. Entendí que mi abuelo no me dejó solo dinero, me dejó una lección brutal sobre la naturaleza humana. Me enseñó que la humillación es el combustible del cambio si sabes canalizarla. Si Roberto no se hubiera burlado de mí en ese restaurante, quizás nunca habría buscado el cuaderno azul. Si mis tíos no hubieran sido codiciosos, nunca habrían derribado la casa. El universo financiero tiene un sentido del humor muy negro. Quiero pedirte que te suscribas al canal y dejes tu like si has llegado hasta aquí. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando estas verdades incómodas. Y por favor, comenta abajo. ¿Qué hubieras hecho tú con la memoria USB? ¿Los habrías enviado a la cárcel o habrías negociado como yo? Quiero leerte. Antes de despedirme, necesito decirte algo importante. Mucha gente me pregunta qué decía exactamente la oración completa y cuáles eran los pasos diarios del protocolo de identidad que usé esos primeros días. Es información densa y, honestamente, demasiado poderosa y controvertida para explicarla en un video abierto de YouTube sin que el algoritmo nos penalice por promesas financieras. Además, hay detalles sobre la red de corrupción que descubrí en la empresa de mi abuelo que involucran a gente que todavía tiene poder en esta ciudad. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.